¿Cuál sería la derivada de la función x a la n? Pero, chicos, supremamente importante. N, el exponente, pertenece a los reales. Si aquí, y lo digo de una vez, si aquí estuviese una x, todo esto cambia. Todo, rotundamente todo cambia. Entonces, el resultado al final, cuando n pertenece a los reales, no se puede aplicar a este caso. Ahí ya hay que utilizar otro tipo de derivadas, porque la variable está en la base y aparte la variable estaría también o está presente en el exponente, en el caso de x a la x. Aquí x a la n, donde n pertenece a los reales. Entonces, ¿cuál es el límite de esta función, la derivada de esta función? Entonces colocamos f de x más h, que sería x más h a la n, menos f de x, que sería x a la n, límite cuando h tiende a 0 sobre h. La cuestión es, ¿y esto aquí a qué es igual? Que no tengo ni un solo número, tengo puras letras. Entonces, ¿esto es igual a qué? Bueno, tengamos en cuenta que esto es un binomio. Entonces, ese binomio va a ser ¿de qué manera? Va a ser de la forma x a la n más n veces x a la n menos 1 por h más, y aquí aparecen otros términos en esta expansión. Entonces, cuando uno abre este binomio, le va a dar h, pero h ya aumenta un exponente. O sea, aquí los exponentes van disminuyendo en la x, pero en la h van aumentando. Aquí hay un 1, aquí habría un 2. Y esto que está aquí va a ser un polinomio que depende de x. Voy a colocarlo así. Entonces voy a hacer un ejemplo sencillo, con números para que ustedes lo miren. ¿Qué sería x más h a la 3? Entonces esto sería x a la 3 más 3 veces x al cuadrado. Miren que del 3 ya pasó al 2, es decir, redujo el exponente en 1 por h. Ya me aparece h a la 1 más 3x a la 1, porque disminuye el exponente de la x, pero me aumenta el h en un exponente más ya el último, que sería h al cubo. Pero noten, esto de acá yo lo puedo factorizar de esta manera. Yo puedo decir, mire, eso es un h al cuadrado, factor de 3x más h. Este h al cuadrado es el que está aquí. Y esto que está aquí es lo que yo llamo polinomio que depende de x. Entonces 3x más h sería el polinomio. Obviamente, como aquí n es un número que puede ser 4, 5, 6 o 7, este polinomio que aparece aquí adentro es mucho más extenso. Entonces, a esta parte que aparece acá, que es la que sobra, es la que yo voy a llamar p de x, es decir, un polinomio que tiene a x como su variable. Eso es un polinomio que es función de x. Entonces, ya habiendo aclarado esto, para poder entender qué significa esto realmente, este p sub x, reemplacemos esto en el límite. O sea, esto que está acá, vamos a colocarlo en el límite. Entonces sería más, entonces permítanme, lo voy a poner por aquí. Y todo esto me lo voy a llevar para acá, que sería la expansión, ¿verdad? De esto. Ahora menos x a la n, porque es menos f de x es x a la n, este señor para acá. Entonces aquí lo pongo. Ahora, antes de seguir con el límite y mirar otras cosas, simplifiquemos. Miren que este x a la n se cancela con este x a la n porque los estoy restando. Entonces, ¿qué me sobra? Me sobra esto que está acá. Entonces, eso sería, y voy a colocarlo por aquí, nx a la n menos 1. Y fíjense que voy a factorizar la h. Voy a cambiarle de color porque es lo que me sobra. Y miren que aquí hay una h. Esto es una h. Entonces, esa h voy a cambiarle de color también. Entonces, esa h la voy a factorizar con esta de una vez. Entonces me va a quedar, vamos a colocarle el mismo color, h factor de, esto cuando lo divida con h me queda nx a la n menos 1 más, que es este más que está aquí, h al cuadrado por el polinomio sobrante, me va a quedar h, o sea, esto cuando lo divida por h, me queda h por el polinomio que depende de x. Y ahora, tomen en cuenta esto es una h, ¿no? Esta h que está aquí se cancela con esta h que está acá. Entonces f' de x sería el límite, todavía no evaluado en h, entonces tengo que llevarme el límite cuando h tiende a 0 de lo que me sobra, porque ya las h ya la cancelé. Nx a la n menos 1 menos h que multiplica al polinomio. Entonces ese sería el límite. Pero este límite que está acá, vamos a colocar este azul, que es este más, y va a ser el más que aparece acá. Vamos a ponerlo con azul. Entonces, por propiedades de límites, esto ya lo voy a barrar, ya saben que esta es la expansión que puse acá. Por propiedades de límites, el límite de la suma es la suma de los límites. Pero evaluemos de una vez, porque al final de cuentas esto no depende de h. Entonces me queda n, x a la n menos 1, y cuando h tiende a 0, este término de acá, pues se va a 0. Entonces, la derivada de la función x a la n
cuando n pertenece a los reales es esta que está acá. Entonces, la derivada de esta función es esto que está acá. Y ahí ya queda la derivada. Aquí quiero hacer un paréntesis que lo que comenté al principio. Pilas porque cuando yo tengo esta función, llamémosla g de x igual a x a la x, comúnmente la gente diría, la derivada de esto. Si la derivada de x a la n es esto, la derivada de esto sería x a la x menos 1. Es decir, este x, que voy a colocarlo acá con verde, sería este x, que es el que baja el exponente. Miren que aquí la n baja y a ese exponente yo le resto 1. Entonces dirían, a este exponente le resto 1. Ya calculé la derivada. No es así. Porque la regla me dice, mire, es x a la n cuando n pertenece a los reales. Es decir, n es una constante, no es una variable. Aquí x, el exponente, es una variable. ¿Por qué sé que es una variable? Porque la función depende de x. Entonces, esta regla no se puede aplicar para este caso que está acá. Entonces, del curso de precálculo, cuando nosotros teníamos las variables en los exponentes, por allá yo decía, miren, tenemos que utilizar la función logaritmo para poder bajar este exponente que está acá. Pero esas derivadas logarítmicas, es lo que vamos a ver en otro video, es lo que vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente la aclaración de que n, en este caso, es una constante, no es una variable. Y la derivada de x a la n simplemente es baje el exponente, baje el n y réstele 1. Entonces, esto ya es conocido, ustedes lo van a usar de ahora en adelante. No tienen que hacer todo este límite para calcular la derivada, ya saben qué es la derivada. Entonces, ejemplo, para que hagamos un ejemplo numérico. A de x igual a x a la menos 3. Entonces, ¿cuánto sería a' de x? ¿Cuánto sería su derivada? Entonces, aquí nosotros revisamos que este señor tiene la misma estructura de lo que está acá. ¿Cuánto vale n en este caso? Menos 3. ¿Listo? Entonces, aquí sería, la derivada sería menos 3x a la menos 4. Porque a este señor yo le tengo que restar 1, es decir, menos 3 menos 1. Si yo debo 3 y después me meto en una deuda con 1, al final tengo saldo negativo, sería menos 4, quedaría debiendo 4. Ya, pare de contar. Miremos otro ejemplo, qué sé yo, L de x. Y aquí vamos a colocar un número. Vamos a colocar otra constante acá. Entonces vamos a hacer un pequeño spoiler. Coloquémosle 10, x a la 8. Entonces, la derivada de L, que sería L' de x, es baja el exponente, pero pues el exponente multiplicaría al 10, entonces 8 por 10, 80, y al exponente réstele 1, 7. Entonces, con esto de aquí voy a decir que si yo a esto le agrego una constante, una c, la constante queda quieta. O sea, multiplica al exponente. Yo puedo demostrar eso, obviamente, claro. Si yo aquí coloco una c, entonces esta c tiene que aparecer acá en toda esta operación. Entonces sería f de x más h, que sería x más h a la n, pero por una c. Y obviamente, como c no depende de h, saco factor común y estas dos c's se convierten en una c que está acá. Entonces esa c se va aquí, se va acá, se va acá, se va acá, hasta que llega acá. Esa sería la demostración y abuelo de pájaro. Ustedes la pueden intentar. Aquí ya les di la idea. Entonces si yo coloco la c, entonces acá me quedaría la c. Es decir, multiplique la constante que usted tenga aquí con el exponente. Que eso fue básicamente lo que hicimos acá. 10 lo multipliqué por 8, entonces 80. Y al exponente le resté 1, 7. Y ya. Entonces ya con eso podríamos quedar.